Este trabajo, este libro, surge de la inquietud que teníamos muchos profesores, muchos investigadores, no solo del Colegio de Veracruz, de aquí mismo del CIESAS, de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones, por reflexionar y profundizar en torno a las nuevas relaciones que existen entre la Federación y los estados. Un poco pensando en que el fin del centralismo en México no generó un federalismo equilibrado, sino la proliferación de autoritarismos regionales en todo México que hacen de la lógica entre ambas instancias un fenómeno muy particular. Se convocaron a más de una docena de politólogos internacionalistas, como es mi caso, y de algunos otros colegas que contribuyen en la obra, economistas, sociólogos, antropólogos, especialistas en derecho y en economía internacional, finanzas, para analizar los distintos aspectos sobre estas nuevas relaciones de la Federación con los estados. En estas inquietudes que teníamos todos nosotros, nos dimos cuenta de la falta de trabajos en la materia y de cómo mucho de lo que se produce se concentra en una unidad de análisis que se enfoca en los gobiernos nacionales y poco había elaborado o abundado sobre los gobiernos locales y particularmente sobre los gobiernos municipales. Muy a pesar de la tendencia que se viene desde los 70s, cuando se crean, ¿no? se modifican las leyes electorales para dar cabida a los gobiernos en el nivel subnacional, y en 1983 se modifica el artículo 115 para facilitar la recaudación desde el nivel municipal. Muy a pesar de ello, poco se había abundado, poco se ha hecho, se ha elaborado sobre las capacidades de los gobiernos municipales y de sus relaciones con los estados. Algo que también habíamos advertido y poco se había elaborado es precisamente que el centralismo, muy a pesar de los cambios, el centralismo que se vivió en México por muchas décadas imposibilitó que los gobiernos municipales mejorasen sus capacidades técnicas. El caso más emblemático es precisamente el de la recaudación fiscal. Los municipios tienen la facultad de hacerse llegar de recursos, pero muy a pesar de ello, la poca profesionalización de sus cuadros ha impedido que puedan alcanzar a desarrollar estas capacidades. Un caso también muy particular es el de las policías o en el tema de la seguridad, que es el caso que yo abordo. Mucho se ha discutido en torno de el mando único, es decir, la centralización de las capacidades de la policía para salvaguardar la seguridad ciudadana. El debate ha estado en la mesa desde hace ya muchos años y todavía no se ha llegado a construir un esquema por el cual pueda dilucidarse un sistema que ayude a los municipios y a la Federación para administrar la seguridad y la justicia. Por un lado, se argumenta que es en el nivel municipal, que el nivel municipal es el eslabón más débil de la cadena de la seguridad. Y entonces, en ese sentido, se buscaría que los municipios fortalezcan sus capacidades
para alcanzar una mayor efectividad de las policías en el país. Sin embargo, se argumenta también que precisamente por ser la cadena más débil donde más se percibe la corrupción, no es lo más inteligente concentrar las funciones de la seguridad en los municipios, y si por el contrario se buscaría que sea desde el centro de la federación, con un mando único donde se administre la seguridad de la justicia. El problema de esto es que los municipios y la lógica con la que se vive la vida política y social en nuestro país hace muy difícil que desde los municipios se administren este tipo de capacidades o se desarrollen las habilidades en esta materia o de otras muchas. El problema, por supuesto, se refleja en cuestiones muy prácticas. En el tema de la seguridad es preocupante pensar que las policías locales estarían en manos de instituciones inacabadas, corruptas y dirigidas por personajes que muchas veces se han prestado a malos manejos, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en el caso de Veracruz. En contraste, también se argumenta que un mando único dirigido por personajes que igualmente pueden prestarse a este tipo de prácticas, corrupciones, violación a los derechos humanos, etc., tampoco sería una garantía de alcanzar la seguridad. Pensemos en ese sentido en Genaro García Luna, por ejemplo, ¿no? ¿Quién quiere tener una policía a nivel federal dirigida por personajes de este tipo? El libro, bueno, abarca además otros temas, temas como feminismo, como he dicho, recaudación fiscal, etcétera, etcétera. No quiero profundizar más, porque bueno, el libro habla por sí solo de todo lo que nos ha interesado para hacer esta obra, y yo les invitaría a comprarlo, a leerlo, y en todo caso también quisiera que el doctor Saúl Moreno nos compartiera también sus observaciones en torno a la obra. Yo aquí la dejo, y bueno, me gustaría también escuchar sus comentarios. Pues agradezco mucho que esté el maestro Jorge aquí a mi lado. El doctor Arturo Durán, igual también un buen amigo, un colega, pues tenía mucho interés en presentar su libro aquí. Y entonces por eso lo habíamos puesto a él. Él anunció, como dijo Jorge, que se había enfermado, es cierto, pero por suerte es un equipo y eso es muy importante. Eso es lo que refleja el libro. Ya que él dijo que hablara del libro, para mí lo más interesante fue que lograron conformar un equipo de su propia institución, encontrar un tema en común y sacar varios artículos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y encontraron, obviamente, la principal orientación que ellos tienen es la ciencia política, ¿no? Y dentro de la ciencia política pues están las relaciones internacionales, etcétera, ¿no? El gobierno, etcétera. Pero encontraron un muy buen tema, que es este asunto en donde yo pude caber dentro del libro en el momento que hablaron de vida local. Debido a que yo había estado inspeccionando ese impacto que tenía la carretera de Cardel aquí a Jalapa hasta el puerto de Veracruz, me invitaron y entendí pues que la decisión de una obra pública federal junto con el gobierno estatal, con recursos federales, el gobierno estatal, había impactado gravemente en la vida de las comunidades. Entonces decía, bueno, ahí está
y en dónde está lo global, en que se conecta el puerto de Veracruz, que es la conexión global de México hacia el altiplano, y entonces se da una conexión constante, y la globalización, los teóricos de la globalización diversos nos señalan que lo que implica la globalización es una nueva relación entre tiempo y espacio. Y entonces cuando dice globalidad, lo que están diciendo es eso, ¿no? O sea, y federalismo, cómo participa el gobierno en esos diversos niveles, y la vida local, que dice, bueno, yo encajo perfectamente en el libro. Y así es, porque sí es nuestra conexión al mundo global, el puerto de Veracruz, la conexión del altiplano. Entonces nosotros aquí lo que nos falta es una caseta donde digamos, todos los que quieren ir a la playa tienen que mocharse, porque estas son las regiones de la costa veracruzana que desafortunadamente el gobierno federal precisamente dejó crecer a un gobierno abusivo y corrupto, lo cual no necesita defenderse en eso, pero fue bajo su venia. De una u otra manera eso hubiera sido imposible. Entonces nosotros enlazamos el puerto de Veracruz. Veracruz es una gran frontera, porque luego nos preguntamos por qué hay tanta violencia. Claro, porque es una frontera. Todo el litoral hace frontera con el mundo, entonces pasa todo. Tenemos una gran aduana en el puerto de Veracruz. Por ahí alguien pregunta, oye, es que ya estamos como en Reynosa, en Tamaulipas, ¿o qué? Pues claro, porque somos frontera también. Entonces, esa concepción de fronteras, límites, pues tiene que ver con las versiones de la globalidad, de la globalización, e incluso del globalismo, que ya sería una discusión conceptual, y que yo creo que el libro aquí, pues, trata de abordarlo, y cómo precisamente se le va de las manos, a veces intencionalmente, a veces no intencionalmente, a los diferentes niveles de gobierno. Pero la idea es que el manejo de la globalidad es el manejo de los flujos también, es decir, tanto de comunicaciones a nivel electrónica, que es parte de la globalización, pero también el transporte, ¿no? Se tiene que acelerar el movimiento del transportar objetos, bienes y personas en el menor tiempo, con la mayor eficiencia de un punto a otro. Entonces la globalización también implica esos flujos que van pasando, tanto de significados, flujos de significado, flujos lingüísticos, en última, transformaciones, resematizaciones de estos, pero también de objetos, ¿no? De materias primas, de personas, de trata de personas, de tráfico de personas, de tráfico de autos, de tráfico de drogas, de todo lo que está pasando de allá de la costa al altiplano y del altiplano a la costa. Y entonces nos encontramos nosotros en un punto clave que es la ciudad de Jalapa. Y que por eso hicieron hasta una desviación, ¿no? El libramiento de Jalapa, que por cierto es carísimo, y que la mayoría de las personas, turistas, viajeros, comerciantes, prefieren pasar por esta avenida Lázaro Cárdenas. Incluso el CIESAS está colocado estratégicamente en la avenida más importante de la ciudad, en una calle, pero que no es calle, porque en realidad está gobernado por los federales esta avenida. Es una calle, pero es una calle carretera, lo que nosotros tenemos aquí. Eso hace complejiza muchas cosas. Por ejemplo, los horarios de los trailers, ¿no? Hay que regularlos. De repente se preguntaban, ¿por qué bajó la violencia de repente bajó en la ciudad, en esta avenida? Fue a partir de que se reguló el paso de las trailers, porque también es un conjunto de consumidores de muchas cosas que pasaban por ahí, por Jalapa, y que ya se regula a partir de los accidentes, pero también sirve como un control de violencias, porque se disminuye en la medida en que menos transporte pase aquí, o pase en horas en que está vacío, pues es menor el encuentro y el choque entre diferentes intereses. Bueno, la cosa es que eso es flujo, finalmente, ¿no? Y la relación entre tiempo y movimiento, y eso lo saben muy bien los teóricos de la administración de empresas, esa relación de hacer algo en el menor tiempo, pues es generación de dinero. Digamos, esa es la plusvalía, la generación de plusvalía en términos de economía política,
pues la regulación de los flujos es muy importante. Y eso es lo que pensé yo, en eso me inspiró el libro, la globalidad, el federalismo en la vida local, y en mi opinión, claro que eso es como ser muy saulista, ¿no? Como lo veo yo. Creo que es lo que define al resto de las cosas, o sea, los gobiernos y todas las fuerzas locales están atrás de eso, porque en realidad lo que nos está gobernando es lo transnacional y lo internacional, y van corriendo, incluso en temas no tan económicos duros, como decía esto, en el tema de género, pues nos va gobernando las tendencias, y ahí va atrás, ¿no? Es un poco como cuando descubres que el amor eterno no existe, ¿no? Entonces, caray, entonces eso me divorcié. No, porque las tendencias sociales, las tendencias globales están marcando mayor separación de matrimonios. Pues tú, te agarró el río y te llevó. No es que estés decidiéndolo. Entonces hay muchas cosas que no decidimos y por tanto esa incapacidad de decisión, dificultad de decisión, disminución de poder, va siendo más acentuada en la medida que vamos bajando la escala de lo global a lo local, ¿no? Entonces, también a nivel municipal lo que pasa es que hay una fragmentación, porque el flujo llegó y quebró, ¿no? Por ejemplo, en comunicaciones, todos están trayendo celulares, todos se están comunicando rápidamente, simplemente en lo que va a llegar la Marina a resolver un conflicto, ya saben ellos que va a llegar la Marina porque la velocidad de la comunicación es más rápida que la del transporte de objetos. Entonces, el significado llega antes que el objeto. Para cuando llega el objeto, el significado ya transformó. Entonces, entre más la escala sea más abajo, el impacto es más, los fragmentos son más, se quiebra más. Y eso, pues, genera una desestructuración social, entre muchas otras cosas. Y el libro pues trata desde varias escalas, incluso estos temas los trata incluso en el tema del medio ambiente, ¿no? También aquí hay medioambientalistas, ¿no? Hay internacionalistas y hay medioambientalistas. Y por eso me gustó tener el título de Paradojas y Tendencias, ¿no? Es toda una discusión que hay aquí, ¿no? Una discusión implica, por ejemplo, los trabajos, convertir cuántas ciudades, por ejemplo, pensar que Coatepec ya es una ciudad, casi una ciudad dormitorio de Jalapa, ¿no? Y nuevamente, ¿qué hace el flujo? La autopista esta de 10 minutos, toda descuidada. Claro, si vas a turistear te vas por la otra, que es muy bonita, pero en términos, si vas a trabajar, pues agarras la más rápida, la vía rápida, constantemente. Y finalmente, en el fondo de esto, que nosotros que se trabajó aquí, creo que la reflexión es que finalmente esta idea de qué manera se genera más plusvalor, pues sigue presente. O sea, es la manera es una reconfiguración de las formas de acumulación de capital, y que pues esas formas de acumulación de capital va a generar marginados de ese acceso, ¿no? Yo allí lo dejaría, ¿no? Entonces hay que reflexionarlo, y pues sí invito a reflexionarlo, pero no sé si trajo libros Jorge, o dónde se puede adquirir el texto, ¿no? Yo lo traje, pero bueno, el libro se puede conseguir en el Colegio de Veracruz o en la Universidad Veracruzana. Si alguien está interesado, les pongo nuestro correo electrónico para enviárselos, ya sea con accesas o pueden pasar al colegio. Bueno, pues ya sabemos. No sé si paso a la otra parte. ¿Sí? Bueno, entonces paso de una vez. Bueno, dentro de esto que estuvimos platicando, obviamente yo no domino ni la parte jurídica, ni eso solo lo hacen ellos, ni la de relaciones internacionales, más que medio la misma. Pues yo como
yo, por ejemplo, estudié licenciatura en sociología y el posgrado en antropología, pues yo me aboco un poco más hacia la parte de la vida local, ¿no? Pero sin dejar de tomar en cuenta que esa vida local es una concentración de todos esos procesos complejos y contradictorios. Yo había estado, ¿qué pasó? Ah, sí. Ah, ese es. Bueno, y en eso, pues había estado haciendo trabajo de campo en esa región y también comprendiendo que la parte más alejada hacia la zona de Puerto, la última localidad de Jalapa es Rinconada. ¿En dónde está ubicada? Bueno, estamos viendo allí el puerto de Veracruz, el puerto del estado de Veracruz, y luego aquí la zona metropolitana con todos sus municipios, ¿no? Quilotepec, Barfelucio, Banderilla, Carnavalloca, Coatepec, y el más grande, Emiliano Zapata. Y tiene el tramo de autopista, por tanto, que pasa aquí, tiene el tramo más largo. Estos son los municipios, Banderilla, Coatepec, estamos viendo Emiliano Zapata, casi con 50,000 gente, está marcando en el 2015. Claro, Jalapa tiene 413,000, ¿no? Es una décima parte de Jalapa, pero la sumatoria nos da casi 600,000 habitantes, con mucha población flotante, obviamente. Entonces, Emiliano Zapata, el municipio. Al norte con Actopan, muy conocido por los mangos, el río, el descabezadero, ¿no? Que dicen que es muy hermoso, nunca he ido. Al sureste con Puente Nacional, que precisamente es un puente muy bello, un río hermoso, ¿no? El río Pescados. Hermoso, si alguien me puede corregir, no hay ningún problema. Apazapan y Jalcomulco, también una zona muy turística muy importante actualmente, Coatepec, conocido por el café, Jalapa, Naulinco, famosa por su producción zapatera y muchas cosas más. Pero el municipio de Emiliano Zapata pues es atravesado por la autopista por 65 kilómetros prácticamente, pensando en dirección al puerto, sin tomar en cuenta la zona, digamos, de donde está la estación de policía hacia abajo. Es una de las zonas estratégicas de la zona porque está el aeropuerto de Jalapa, está un banco de cantera rosa, está un pozo de reserva de peces, hay caleras, hay aguas termales famosas, es una zona habitacional de la cementera, está la escuela de policía, también tiene un gran valor histórico. Bueno, ese lugar tiene un valor histórico en muchas cosas. Se acaba de celebrar el tema de la batalla de Cerro Gordo, hace 10 días, si no recuerdo, fue la celebración de la famosa batalla de Cerro Gordo, que bueno, celebramos una derrota con Estados Unidos por un error de Santana. A Santana todo el mundo le dijo, por ahí van a pasar los gringos, y él dijo, no, allí no suben ni las chivas o las cabras, déjenlos cuidado. Y él se fue a disfrutar en su hacienda, por ahí entraron fácilmente, masacraron a los soldados. Entonces se recuerda a esos soldados que fueron abandonados prácticamente por el general Santana. Pero ahí está su casa. Eso fue hace poco. Ahorita toda esa zona es de un valor histórico es muy profundo. Es la zona de expansión urbana, la zona metropolitana en términos habitacionales, y ahí está Bugambilias, la famosa colonia Bugambilias, una zona habitacional, Jacarandas, con 8,173 habitantes, que tiene más habitantes que Rinconada, pero cuando uno va allí uno piensa que es Jalapa, pero no, ya es Emiliano Zapata, pero se vive como si fuera Jalapa, pero ya es Emiliano Zapata. ¿Qué pasa aquí? Nosotros de Jalapa, nosotros geográficamente, por decirlo de una manera, nosotros estamos así, ¿no? La pendiente de Jalapa a Rinconada tiene un grado, está así, y bajamos de 1460 a 260. Entonces, si alguien lo ha experimentado, se tapan los oídos cuando uno va bajando, precisamente por ese evento que uno hace una picada para llegar allá.
Eso se pasan varias localidades, ¿no? Dentro de ese tramo de carretera, las Trancas, los ríos, miradores, Corral Falso, que es un lugar de una historia interesante, Cerro Gordo, Plan del Río, La Cumbre, Palo Gacho, Rinconada, Casablanca, Tamarindo, Chichicastle, hasta Cardel. Y en Cardel ya tenemos 20 metros. Entonces vamos bajando, o sea, solamente me imagino qué calor ha de haber. Entonces, bueno, aquí solamente hablaré, aunque he estado en las otras localidades que han sido afectadas también por la autopista, solo hablaré del caso de Rinconada porque es bastante emblemático, por decir significativo de lo que es un impacto negativo, porque Cerro Gordo tiene un impacto positivo en términos de su economía. Caso de Rinconada. Rinconada siempre ha sido un punto muy importante en el camino. Es un lugar donde los viajeros dejaban sus caballos, aunque Rinconada colinda con otra localidad que es Casablanca, y en Casablanca hay una casa que lamentablemente no se ha rescatado, que es donde hacían este término, que era la posta, que eran los lugares donde se hacía por caballos frescos, se dejaban los caballos gastados, y allí cambiaban y recorrían y descansaban, y eso se hacía en la ruta de Veracruz a México. Esa está en Casablanca. También la estación de ferrocarril es muy hermosa, tiene en su casa, tiene en medio de la casa hacia arriba, no tengo una foto ahorita, pero tiene un círculo donde pareciera que hubo un reloj, y está actualmente tratándose de rescatar por parte de las autoridades locales. Hay algo muy importante ya, toda esta idea de que siempre ha sido un camino generó una tradición laboral. Los varones, muchos de los varones allí de Rinconada tienen una gran experiencia en el trabajo de carreteras, y las compañías, digamos ICA u otras especializadas en carreteras, van a buscarlos porque son muy habilidosos y tienen mucha experiencia como carreteros, como la gente que vemos que está haciendo carreteras con maquinaria y todo eso. En varias partes del país es gente de Rinconada, incluso en el extranjero, los han llevado para que trabajen en la construcción de carreteras, y tienen muy afianzado en su ethos laboral, en su ética laboral, el hecho de que ellos son de un lugar que siempre fue camino. Entonces, no solo es un tema histórico, sino también un tema que generó una cultura del trabajo en los varones, en este caso en los varones, muy asociado no solo al aspecto campesino, el cual es importante, porque hay allí, por ejemplo, es una área ejidal muy importante, pero también con asambleas que fueron muy fuertes históricamente, pero que también tiene que ver con la construcción del camino. Entonces la idea del camino y de la carretera es muy importante en la percepción local, y la idea de que somos un lugar de paz, ¿no? Del puerto a Jalapa, bueno, todo esto hace que la idea de una autopista, pues cuando se dio la idea de autopista, ellos no ignoraban lo que representaba, porque conocían de lo que se trataba, o sea, tenían el conocimiento técnico de lo que implica la construcción de una autopista, y por eso tuvieron razonamientos, no solamente cotidianos, sino razonamientos técnicos acerca de lo que iba a impactar en su localidad. Y esta es la carretera que vemos aquí de José Carrera. Este es el Libramiento, aquí está Casablanca, y lo demás que continúa. En aquel momento, este periódico es de esos años, de 2001, donde se hablaba de que podría costar 30 pesos la cuota de la carretera, ahora vale 48, si no me equivoco, 42. Señalaba el ingeniero Nachón, quien fue el promotor de esto, que no se afectaría a poblados, y se hablaba de la concesión a extranjeros en aquel momento. No sé si podías pasar. Bueno, esto tiene una historia.
no es la primera vez que se amplía el camino. En los años 60, antes de los años 60, ya después del ferrocarril, todo eso era una carretera muy angosta, de solamente un paso, y estaban los comercios, esto de rinconar, que nosotros hemos visto tradicionalmente. Pero en los años 60 el gobierno también les propone una ampliación de 25 metros, que es lo que nosotros, cuando vamos a esa localidad, nosotros observamos un camellón en medio, 15 de un lado y 10 metros de ampliación del otro. Y entonces ya son 4 carriles. Esa fue la primera ampliación en los años 60, y aquí tenemos un testimonio de don Tilso, quien fue agente municipal, quien fue el jefe de ejidatarios en aquel momento, quien dice: Rinconar en aquel tiempo automáticamente vivíamos del camionero, del chofer, del turista. En ese tiempo pasaban, era carretera nacional, como quien dice, federal. Y después nosotros vivimos del turismo, del camionero. El restaurante tiene más de 50 años. Vinieron en 1966 y nos dijeron: ¿quieren la carretera aquí? Ya desde entonces empezaba a hacer el libramiento. ¿O quieren que la echemos a un lado? O sea, quieren que los libremos. Le digo: no, queremos que pase. Y eso fue muy atinado el entonces agente municipal, porque como dice aquí, se cedieron 15 de un lado, 10 del otro, en dirección Veracruz-Jalapa 15, en dirección Jalapa-Veracruz 10, pero entonces tuvieron 30 años de abundancia. El hecho de haber ampliado la carretera les generó del 66 al 2001 aproximadamente 30 años de abundancia en la localidad, porque se volvió uno de los paraderos favoritos, tanto sobre todo de los traileros, pero también de los turistas, ¿no?, que pasaban rumbo al puerto de Veracruz, y de la gente que hacía negocios o viajaba constantemente, ¿no? Y entonces, como ellos hicieron, por eso les digo, son personas que a partir de esa tradición de ser trabajadores carreteros, no solamente lo hacían emocionalmente, sino tenían un cálculo técnico de lo que podría pasar, y sabían que a mayor flujo de automóviles tendrían mayores posibilidades de prosperar económicamente. Bueno, pero en 2001, como les digo, después de varios años, de 30 años, casi 30 años, irrumpe la propuesta de la autopista a Cardel y se propone ya no ampliar al interior de la localidad, sino evitarla. Como les decía, ellos con la experiencia que tienen de ser trabajadores carreteros, etcétera, sabían lo que vendría, pero lo que ocurrió entonces fue prácticamente una imposición de libramiento, y hay una toma muy famosa que pongo aquí: garnacheras paralizan obra, y aquí hay que hablar del trabajo de las mujeres, que va a ser con lo que concluiremos. Las mujeres para entonces se había encontrado que, aparte del trabajo en carreteras, entonces vino la prosperidad en la venta de alimentos. En los años 50, poco antes de que se ampliara la calle, ya se había hecho, digamos, la creación de la garnacha. Una señora de nombre Angelita, cuyo apellido no recuerdo, pero me lo van a recordar por aquí, porque estoy viendo gente de Rinconada. Angelita Durán, se le ocurrió, cuenta así como una especie de mito fundacional, que un hombre bajó rápidamente de un transporte, una U, por decirlo de una manera, y dice: dame algo rápido y comer. Ella agarró una tortilla de mano, le echó salsa, le echó la carne, cebolla, varias, se las envolvió y se las dio. Este hombre al parecer las repartió, y la gente se fascinó con el sabor, y entonces ya pedían ese producto. Y como empezó a tener tanto éxito el producto, las otras mujeres observaron cómo lo hacía y empezó a extenderse ese conocimiento. Y eso empezó a generar la prosperidad local, que se empezó a fundamentar, y eso hay que reconocer claramente, en la tradición culinaria que se gestó allí, ¿no? Y entonces se genera una manera a partir de esta, pero obviamente esta creación viene de muchos años de experimentación en la comida, ¿no?
es como un punto clave, hace que y entonces se expande la cuestión, no tanto restaurantera en aquellos años, y me pueden corregir las personas que son de Rinconada, sino a partir de los pequeños anafres y puestos de carbón que se pusieron donde se hacía la garnacha y la gente pasaba por ellas, pero en la medida del 66, en el año 66, cuando se hizo doble carril, como la conocemos ahora, se elevó pues el nivel de vida de las personas, se generó ya pues hay un proceso de identificación como entre ellos mismos, pero también hacia el exterior, de que es un lugar donde se come sabroso. Y los traileros reforzaron esa idea, pero entonces vienen otros servicios, obviamente, hoteles, lugares para bañarse, cantinas, obviamente, chicas que alegraban la noche de los traileros y turistas, por decir unos cabarets, en fin, hay varias historias allí donde se empezó el auge de la localidad, pero que además formaba una cadena, no era solamente la garnachera o el anafre. Viene la idea posteriormente de generar, ante tanto flujo de comensales y de interesados, empiezan a generarse los restaurantes, y entonces la cadena se amplía porque la mujer que preparaba la garnacha para trabajar en la cocina y de una manera profesional, de una manera de oficio, de una manera constante, tenía que descuidar a los hijos, entonces contrataba a otra mujer y generaba otro empleo. Pero además estaba el empleo del hombre que iba que hacía carbón, y los hombres que iban por la leña, ¿no? Por decir de una manera, más aquellos que el maíz, más el tomate, más los comerciantes que empiezan a ascribirse, ¿no?, a este auge de esos 30 años, ¿no? Pero es una cadena, por decir, a veces solamente piensa uno en los grandes clústeres, ¿no?, así, pero no, los clústeres tienen una presencia, un poco también, si podríamos comparar con Naulinco, ¿no?, donde también es unos clústeres en donde unos cortan la piel, otros la pintan, otros la cosen, y se forma un clúster, lo cual es una cadena de producción y servicio. Y Rinconada tenía una cadena de producción y servicio, la cual es la que va a entrar en crisis cuando se genera el libramiento, ¿no? Entonces, obviamente, las llamadas garnacheras, las señoras cocineras, son las que están, una de las más preocupadas. Y dice aquí que tomaron también participación política en el momento en que comienza la obra a principios del año 2000. Bueno, fue Miguel Alemán Velasco quien promueve esto, pensando esta intensificación que hablábamos, esta característica del puerto de Veracruz como enlace global hacia el altiplano, ¿no?, lo cual dio esos 30 años de estabilidad. Y en cuanto apareció la maquinaria en las carreteras, les digo, a partir de esa tradición de construir carreteras, los varones, a diferencia de las mujeres, ellos sabían lo que pasaría, y entonces es cuando toman ellos y ellas paran las obras, ¿no? Pero allí viene la organización. A partir de eso viene cuál era el modelo entonces en el cual se iban a centrar para organizarse en esta reacción. La organización viene en una especie de modelo que asemejaba a la asamblea ejidal, porque era lo que conocían, era su tradición política. Entonces se genera, por un lado, lo llamaron comité, diferenciando de la asamblea ejidal, lo llamaron comité, y comentan en las entrevistas que le llamaron el comité popular frente a un comité que consideraron que fue el oficial, el cual sospechosamente, de acuerdo con ellos, tuvo rápidamente un registro como asociación civil, ¿no? Pero quien lideró el comité popular pues fue el agente municipal, Lauro Cacique. Es interesante esto de los nombres, cómo coinciden, ¿no? Lauro Cacique era el líder, ¿no?, un nombre muy fuerte, muy llamativo.
No pude hablar con él, él ya había fallecido cuando estuve por ahí, pero sin embargo es claramente un personaje que dejó una marca en la localidad, porque precisamente dicen que tenía esa habilidad de concentrar poderes y ser una personalidad muy fuerte, política fuerte. Y el otro por Nahum León, quien tampoco tuve la oportunidad de poder hablar con él, creo que también ya falleció, si no me equivoco. Los dos han fallecido, eran personas entonces, supongamos en el 2000 tendrían 65 años, una gente ya grande, o madura, pues. Bueno, se hace la obra y esto, contrariamente toda esta idea de gobernanza y todas esas ideas, toda esa idea, pues nunca existió, ¿no? Aquí va a la carretera y ya, nada de un consenso y alternativas. Las alternativas las empezaron a ofrecer a partir de la reacción social. Y el Comité Popular abogaba, aunque todavía hay un debate sobre eso que yo entendí, abogaban porque la Secretaría de Comunicación permitiera una entrada desde la localidad de Ídolos al centro y la gente pudiera hacer fluido la entrada al centro para que pudieran seguir ellos en sus lugares. Es que realmente ya no, pero el problema es que tampoco se podía ampliar más, ya habían las casas, ya habían cedido 15 metros, y aunque son terrenos grandes, otro tanto hubiera sido complicado, ¿no?, el asunto. Acusaban pues al comité oficial, porque los protocolizaron muy rápido, incluso señalaban que quizás atrás del comité oficial estuviera Ricardo Agüed, ¿no? Se decía, había la propuesta de hacer también el paradero, como llamaban, un paradero, que en el Libramiento se hiciera un paradero, que allí se pusieran los locales de la venta de garnachas, pero habían dicho que también se tendría que colocar, en parte de la negociación decía que se tendría que colocar, llamemos estas tiendas de convivencia tipo Oxxo, una gasolinera que probablemente estaría administrada por los ejidatarios, pero no estaba claro. Entonces, una parte de la población temía que en realidad se colocaran empresas ya con renombre y desplazaran a los puestos de garnachas. Había otras personas me comentaron también, se hablaba en esas discusiones, tuvimos, aquí está la gente municipal por cierto, tuvimos una reunión, una especie de un círculo de discusión que hicimos, en donde se discutía esto de que ese paradero no les beneficiaría, ¿no? Había una parte que sí quería, pero también les estaban cobrando la construcción de los puestos, o la renta de los puestos. No prosperó esa idea del paradero de Rinconada, la cual fue muy debatida, ¿no? Como digo aquí, otro informante señaló que era al revés. Esto es muy importante, era perder la autonomía que tenía quien pone su propio puesto y convertirse en empleados de tiendas como tipo Oxxo, como decía, o empleados de gasolinera. Entonces querían mantener esa autonomía que le permitía poner su anafre y lo cual les hacía sentir autónomos, que lo que se generaría, decían algunos de ellos, era un conjunto de empleos en ese libramiento, ¿no? Hay personas que incluso señalan una nostalgia, una incomodidad de decir, me voy a pasar, o sea, se va a convertir, que Rinconada va a ser un dormitorio y nuestro trabajo va a estar allá. Eso también les angustiaba, ¿no? Si yo he tenido siempre mi dormitorio, mi sala, todo, mi restaurante, porque si se dan cuenta son casas-restaurante. Entonces no querían tener esa pérdida, ¿no? de mantener esa idea de tener su parcela de trabajo. Bueno, no se aceptó la propuesta, hubo muchas complicaciones y el gobierno pues realmente lo condujo, lo separó, por ejemplo, me dicen en los comentarios con los de
otra localidad. Ellos señalan que en el caso de Rinconada, digo, ¿cómo ven ustedes el caso? ¿Qué ocurrió? El problema de Rinconada es que el gobierno lo supo dividir. Separó a los liderazgos, los llevaba a negociar a Jalapa, y algunos liderazgos sentían que estaban negociando al más alto nivel. Y eso los separó. Otro elemento que participó allí muy fuertemente, y si gustas, otro problema, el problema central que hubo fue la interferencia de los partidos políticos y sus representantes. Eso fue lo que abatió a Rinconada, lo voy a platicar ahora. El movimiento, aunque comienza en Rinconada, se extiende a otras localidades y hubo diferentes formas de reacción, ¿no? Y los separan, se desarticulan, y el peso, lo que generó la fractura fue que empezaron los intereses por ocupar las posiciones en el municipio, y el comité popular estaba conformado por simpatizantes del PRD entonces, como el caso de Cacique, y simpatizantes del PAN, como el caso de Guillermo, que empezaron a tener intereses de participación política. Entonces se da como siempre, pasamos porque ya tenemos solo 5 minutos. Se dividen, y eso empieza a fracturar todo, porque empiezan a generarse otro tipo de intereses. Y estaban los que seguían siendo simpatizantes del PRI también interviniendo en este llamado comité oficial, y esa primera intención civil de enfrentar el avasallamiento de la autopista se difumina, se debilita. Se dividieron con base en los partidos políticos, como ocurre muy frecuentemente, y vino un voto de castigo, que fue esto. Para 1997, 2004, para las elecciones de 94, era 94, era 2004, perdón, las diferencias. El PRI había ganado con 7,000 votos en 97, luego se sostuvo con 4,000 votos, ya había bajado mucho en 2000, y en el 2004 ganó el PAN con 5,617. Actualmente lo gobierna el PRD. Pero en ese origen que tiene, el Comité Popular era PAN-PRD, entonces, ya desde entonces hacían esas alianzas, bien. Estamos hablando. Adelante. Esto ya se los comenté, Lauro Cacique, Modesto Gutiérrez eran del PRD, del PAN era Guillermo López Díaz, etcétera, ¿no? Conclusión. Me parece a mí que la causa de la división de la población rinconada es que la lucha social por un acuerdo justo se volvió una competencia entre simpatizantes, representantes y militantes de los partidos políticos por el poder municipal. Hubo otras localidades como Corral Falso, sí logró un acuerdo justo, pero no se dividieron, en parte porque es muy pequeño, y segundo, la mayoría son testigos de Jehová, entonces tienen una ideología que les permitió tener una visión en donde ellos decían, nosotros no somos políticos, y eso daba otro perfil del tipo de habitante y de su reacción. En Rinconada pues son muy políticos, eso es indudable. Seguimos. Bueno, concluyo. Los impactos que yo vi, bueno, obviamente la caída de la economía local por la baja en la venta de alimentos, ¿no? La división política y social que aún continúa, que una cuestión que tiene ahorita importante es que por primera vez, por medio de elecciones, llega una mujer a la agencia municipal. Por eso les decía, el trabajo de las mujeres es muy importante al grado de que la representación política, la primera fuerza, la gente municipal, es una mujer. Es la profesora María del Carmen, que está aquí presente. Y luego, la segunda, que sería como la H Junta de Mejoras, que tiene mucha influencia también, es otra mujer. Ya la representación ejidal está en un varón.
Pero la agencia municipal, por elecciones, ganó una mujer. Sin embargo, aún así tiene dificultades, ¿no?, para ser reconocida por algunos sectores. Otro, la inmigración, ¿no? Frontera Norte, los camiones que salían hasta Juárez, una buena parte de ellos han sido los famosos cuarochos, se ha denominado de esta forma. Otra cosa que pasó, y eso es muy fuerte, relacionada con lo que decía el maestro hace rato, el libramiento lo que hace es que generó un aislamiento y por tanto se volvió durante los primeros años de 11, 10, 12, 13, se volvió una guarida de maleantes en donde tenían, digamos, asentados sus fuerzas, los carteles criminales. Entonces eso generó una sensación muy fuerte de inseguridad. Eso ya no está actualmente, ¿no? Pero hubo un momento muy crítico y algo importante que hay que señalar, se le marca mucho que ese momento pues fue real, pero prácticamente terminó en el 13, ¿no? Actualmente, igual que en muchas localidades alrededor de Jalapa, les llegan a tirar los muertos, precisamente porque nuevamente el libramiento permite, en una parte de la carretera donde se pueden meter a la localidad de Ídolos, permiten meter una camioneta, tirar muertos y retirarse rápidamente. Entonces de repente, muchas de las muertes registradas ahí en la localidad no son de ahí, sino son los que van dejando ahí. Y entonces aparece en el periódico constantemente de muertos y muertos y muertos en Rinconada, pero el libramiento ahora le deja esa facilidad a los criminales de hacer esas cosas. Hay un refuerzo de valores individualistas en general, ¿no?, eso es con el país, pero que tiene que ver con que ya así. Gracias. Y no solo en la localidad, pero también hay una pérdida de esa vida comunitaria que estaba relacionada al ejido. Sobre todo en el caso de los más jóvenes, para quienes no representan nada, sino sus deseos son incluso irse. Escuchas a personas que te dicen, curiosamente esta localidad tiene una sede del Instituto Tecnológico de Jalapa, y sin embargo aún los jóvenes dicen, yo para qué estudio aquí, para quedarme, mejor me voy, ¿no? Entonces hay una idea de emigrar, no quedarse. Es que también el tema del desempleo pues es muy, muy grave, como en muchas localidades. Bueno, ¿cuál es la característica nuevamente que se mantiene? Lo que se mantiene es el trabajo de las mujeres. La comunidad se sostiene en gran parte por el trabajo de las mujeres. El trabajo de los varones, como decía, ligado al trabajo de carreteras, pues es temporal. Lo que es más estable relativamente sigue siendo la venta de alimentos, sigue siendo manteniendo estabilidad pese a los golpes que han tenido. Y como actividades tradicionales, y se está manteniendo allí incluso en términos de la influencia política, pues son de las mujeres. Yo allí lo dejo. Eso esta localidad, está trabajando otras localidades, viendo diferentes reacciones, pero en el caso de Rinconada es parte de lo que yo encontré, porque la parte de la cocina y la garnacha y cómo se hace y todo eso, pues es otro tema, pero está presente. Pero me dijeron que no dé la receta. Bueno, hasta aquí yo me quedo y no sé qué.